Bueno, Alberto, vamos a salir. ¿Te ha gustado el Real Santuario de las Nieves? Muy bonito, sí, sitio muy singular y muy bonito. Yo creo que es el punto de encuentro de la isla de La Palma de todos los palmeros. El día 5 de agosto pues vienen aquí y bueno, pues es algo muy especial para los palmeros. Bueno amigos, se encuentra con nosotros Alberto Calle, él es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, perteneciente al Consejo Insular de Agua, y con él vamos a hablar pues de todas estas obras que se han realizado de emergencia, que han sido muchas e importantes para recuperar el sistema hídrico de la isla de La Palma tras la afección volcánica que ha dañado completamente muchos de estos sistemas hídricos, y había por emergencia que recuperarlo para que el sector primario y también la población en general, porque también al final son obras que llevan agua de abasto público, pues pudiera disfrutar de un bien de primera necesidad como es el agua. Lo primero de todo, saludar. Alberto, buenos días. Buenos días, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo fue después de esa emergencia volcánica, cómo quedó el sistema? Es decir, muy dañado, ¿no? Efectivamente, la erupción lo que provocó fue el seccionamiento, la destrucción masiva de todas las redes, toda la infraestructura de transporte que permitía la interconexión entre las aguas que se posicionaban en la zona norte del Valle de Arirane con la zona de demanda ubicada al sur del mismo, ¿no? de lo que es la afección de los campos lábicos. Y claro, generó un gran desastre que ya todos conocemos en el momento actual. Dentro de ese desastre, ¿qué destacarías, Alberto? Es decir, obras fundamentales que se vieron dañadas, ¿cuál es la que destacaría? Bueno, pues las obras en el sentido, digamos, periódico y en el sentido del avance de las coladas, pues empezaron a destruir la zona de medianía con la destrucción del canal LP2 y el canal Dos Pinos Barranco dos Hombres, dos infraestructuras esenciales para el suministro de abastecimiento de riego de la zona de medianías. Y posteriormente se fueron destruyendo pues, las conducciones principales de distribución de la área de riego de Dos Pinos, de Cruz Bermeja y demás, ¿no? Y finalmente, el día 2 de octubre, a poco escasos 10 días del inicio de la erupción, tuvo lugar la destrucción de la red de riego de la Hoya del Remo, que fue la última que se rompió y con la cual le quedó todo el ámbito al sur desabastecido desde el punto de vista del riego. Y lo mismo sucedió con el abastecimiento urbano. Pues la afección, en primer lugar, fue muy rápida, que fue uno de los factores también que luego comentaremos que nos obligó a todos pues, a trabajar con gran celeridad, pero en principio, por orden cronológico, las primeras conducciones que fueron afectadas fueron pues, la red de riego del canal LP2 y Dos Pinos Barranco dos Hombres. También pequeñas conducciones de galerías que provenían de Riachuelo, que iban también hacia la zona de Las Manchas y demás. Y luego progresivamente se fueron destruyendo las redes principales de distribución de las áreas de cultivo de Dos Pinos, Cruz Bermeja y demás. Y finalmente, el día 2 de octubre, a escasos 10 días desde que se inició la erupción el 19 de septiembre, pues se rompió la conducción de la red de Hoya el Remo, que con la cual se vieron ya, fue la última que se rompió y quedó todo el ámbito desabastecido, que esa fue la principal consecuencia de la rotura de las infraestructuras hidráulicas. Las infraestructuras hidráulicas dan cobertura a servicios, en estos casos eran el suministro de agua para el riego agrícola y para abastecimiento urbano. Por lo tanto, la rotura de esa infraestructura tuvieron lugar como consecuencia el desabastecimiento de esos servicios. ¿Y qué actuaciones, Alberto, se iniciaron? Porque claro, en plena emergencia volcánica ya se empezó con actuaciones. Nos decía el consejero que escasamente 8 días ya estaban planificando. Efectivamente, o sea, el volcán fue el 19 de septiembre, repetimos. El día, creo recordar, 22, 23 del mismo mes de septiembre, ya tuvimos una reunión en el Museo Benaoritas, en Los Llanos, con las comunidades de regantes, con distintos técnicos y demás, para intentarles explicar
lo que en el margen prácticamente de una semana habíamos previsto, actuaciones que habíamos previsto para solventar o soslayar esa deficiencia, ese desperfecto que el volcán por aquel entonces ni siquiera sabíamos hasta dónde iba a llegar esa afección, pero ya teníamos una serie de actuaciones previstas. Todas ellas siempre se concibieron o intentaron diseñar con la premisa de que fuesen soluciones seguras tanto para la propia infraestructura en sí, como sobre todo para las trabajadores que tenían que acometerla, porque no olvidemos que esas obras han sido hechas por trabajadores. Entonces, eso era una condición vital para el desarrollo de esas obras, ¿no? Entonces, esas fueron las premisas con las que nos basamos. Obviamente, nos apoyamos en la parte del sistema hidráulico que no se había visto afectada, y a raíz de ese enlace o esa conjunción de factores, propusimos las actuaciones que luego se han ido desarrollando y que ahora pormenorizaremos. ¿Cuál fue la primera actuación que ustedes iniciaron? La primera actuación, vamos a decir que es doble, porque está el Centro de Producción de Caudales de Portonao, que es donde están las desaladoras, ¿vale? Esa actuación en sí fue ideada y promovida por el Consejo Insular de Agua, si bien luego, como sabemos, fue financiada por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? Pero desde el punto de vista de sus orígenes participó directamente el Consejo Insular. Entonces, esa fue la primera actuación que se concibió, toda vez que teníamos en cuenta que visto las disponibilidades de equipos, materiales aquí en el ámbito regional, era la que en menor tiempo iba a permitir aportar agua donde había dejado de haberla por el desastre que hemos dicho antes de la ruptura de conducción. Entonces, esa fue la primera actuación que se promovió. Con esa actuación íbamos a concentrar en un primer momento agua desaladora del hotel de Portonao, que también colaboró y se ha estado suministrando, y agua de un pozo costero que era Peñaoré. Luego, más adelante, se unió el buque Tomaso, que fue fletado por el Ministerio. Entonces, que eso en aquel momento ni se sabía, pero originalmente fue la primera actuación que se concibió y se promovió su desarrollo. Ligada a esa actuación, se desarrolló la primera que sí que ya directamente el Consejo Insular de Agua financió y promovió, que era la estación de bombeo de La Joya. ¿Cuál era el objetivo de esa actuación? Bien, la desaladora, el Centro de Producción de Caudales de Portonao, generaba agua y permitía distribuirla en la franja costera, pero no permitía elevarla hacia la medianía. Entonces, la estación de bombeo de La Joya, que fue una obra desarrollada por el Consejo íntegramente, pues permitía eso, llevar el agua de la franja costera, de la desaladora, hacia el ámbito de la balsa de Cuatro Caminos. Y con ello permitía dar agua a todo el ámbito de riego de Cuatro Caminos, al ámbito de riego del Manchón, al ámbito de riego de las manchas de abajo, y también se acometieron actuaciones para dar agua a ramales de Dos Pinos que habían quedado aislados en las coladas, ¿no? Y recientemente, gracias a esa obra también, porque al final las obras se iniciaron, lo que decimos, el poco tiempo que tuvimos para concebirla, teníamos la concepción global de lo que queríamos solventar, pero una vez que nos metimos en la ejecución de la obra, vimos que había otras necesidades que no estaban bien tasadas, que ni siquiera las teníamos en ese momento localizadas. Y este es el caso de lo que estoy comentando ahora, de esa propia obra. Esa obra, al final de su ejecución, se vio la necesidad de que en el ámbito de La Joya las desaladoras tuvieron problemas este verano, tuvieron problemas de funcionamiento, muchos días o algunos días dejaban de funcionar por diversos factores. Entonces, a través de esa obra se permitió bajar agua de Cuatro Caminos hacia abajo, y eso ha permitido también que durante los periodos en los cuales las desaladoras han tenido problemas, esa falta o esa merma de agua en la producción de la desaladora se haya paliado gracias a esta otra obra. Parece que no, Alberto, para los profanos, pero fue complejo realizarlo y sobre todo subir por el risco y de una manera muy rápida, ¿no? Ha sido obra muy compleja de distintos factores. El primero quizás es eso, lo que estamos comentando, su concepción. Ha habido que concebirla en un tiempo muy reducido y concebirla durante la erupción del volcán, que ni siquiera sabíamos cuál iba a ser el ámbito de la afección. O sea, concebimos una actuación que entendíamos que estaba lo suficientemente retirada, pero claro, siempre había una incertidumbre porque no sabíamos cuál iba a ser el ámbito de la afección. O sea, la primera problemática, digamos, es esa, la incertidumbre que hemos tenido. Después, obviamente, ya desde el punto de vista de la ejecución física de la obra, pues claro, obras muy complejas, obras en las cuales las empresas, que en su mayor parte han sido empresas locales, muchos días iban al Tajo, no podían acceder, peligro de gases, coladas cercanas. Otros días estaban trabajando, venían los equipos de medio ambiente y seguridad y emergencia, y teníamos retírense rápidamente en evacuación, de manera que grupos de electrógeno, herramientas, máquinas, todo allí sin poderlo recoger, y así ha habido muchas jornadas. Y otra parte también dificultosa, y que la verdad es que conjuntamente con la empresa se gestionó de manera muy correcta, fue el suministro de materiales y equipos.
hay que tener en cuenta que son obras con muchos kilómetros de tubería, en esta concreto de Las Ollas, 2 kilómetros de tubería de 10 pulgadas de fundición, equipos de bombeo muy potentes, son equipos y materiales cuyos suministros son largos. Entonces, también se gestionó de manera muy eficaz para que estuviesen aquí cuanto antes. Incluso para minimizar esos plazos de puesta en servicio de las instalaciones, utilizamos equipos de nuestras propias estaciones ya existentes, por ejemplo Aduares, que teníamos equipos de reserva, de bombas, lo desmantelamos, ese equipo concreto lo llevamos a las obras de emergencia para poder empezar a funcionar antes de que llegasen los pedidos, que luego llegaron, y repusimos otra vez todo para que tuviese todo el sistema con cobertura. Hay que agradecer a los proveedores que han cumplido los plazos y también yo creo que a las empresas que lo han realizado, porque Alberto, la obra que llevaba el agua de Aduares por detrás del cono volcánico hasta la balsa de Cuatro Caminos, eso es una obra con una dificultad técnica y de seguridad que yo creo que al final, me decían algunos técnicos, que están recabando información desde otros países para ver cómo se realizó. Esa obra en concreto, por su magnitud, fue de las más grandes que hemos desarrollado. Es una obra que nace en el depósito de las cuevas y durante 17 kilómetros 17 kilómetros discurre hasta la balsa de Cuatro Caminos, elevando caudales por encima del volcán en la zona de la cumbre, ¿no? Una elevación de 500 metros. Entonces, es una obra que su magnitud es de gran calado, muy importante, porque no solamente atendía a la demanda de riego agrícola, sino que ha sido, de todas las obras que hemos desarrollado, ha sido la que ha permitido también la reposición de servicios de abastecimiento urbano. Gracias a esa obra hay agua en todo Puerto Nao, hay agua en toda la zona de las Manchas, Gedei, y hay agua en toda la zona de Noria, en todas las zonas que quedaron al sur de las coladas del volcán, gracias a esa actuación. Y que posiblemente después que se terminen los caminos que se van a realizar y que salen desde la carretera La Laguna a Las Norias, pues va a utilizarse para llevar el agua pues a todas esas zonas bueno, pues que son susceptibles de llevar agua, ¿no? Efectivamente, es un potencial de hecho eso que estás comentando es muy importante, porque las obras de emergencia, hay que resaltarlo, se han concebido para atender a la emergencia, pero al mismo tiempo van a servir para potenciar el sistema hidráulico en este ámbito. Antes, cuando describimos sucintamente lo que ha sido la problemática, cabe indicar que esa problemática ha puesto manifiesto la poca flexibilidad o la rigidez que tenía el sistema. El sistema era como un péndulo, el agua estaba aquí arriba y aquí abajo estaba la demanda. Se rompió la cuerda y quedó todo sin suministro. Ahora estas obras lo que están haciendo es mallar el sistema, es decir, estamos poniéndole más cuerdas al péndulo, de manera que cuando haya otros posibles problemas, que no tienen por qué, esperemos que no sea un volcán, pero siempre vamos a tener un sistema ya mallado, no lineal, que va a poder tener más garantía. Es decir, que si se rompe por aquí podemos ir por el otro lado. Efectivamente, vamos a tener esa garantía, que lo que hacen es, esas reservas, que lo que hacen es dotar de garantía al sistema hidráulico. Incluso, ya que estábamos comentando este aspecto, la propia Reserva de Biosfera, en alusión a la obra de Caudales en Altura, la propia Reserva de Biosfera ha visto la oportunidad que en este ámbito, estamos hablando de un ámbito donde hay una zona de alto riesgo de incendio, declarada como tal, y tenían un sistema de riego montado allí, instalado, un sistema que se apoyaba en depósitos de pequeña capacidad, o sea que era un sistema poco potente, vamos a llamarlo así. Entonces, a través de esta obra han visto que van a tener un caudal mucho más estable. Claro, tenemos el eje Aduares Hermosilla asociado a esa cota, entonces tiene un caudal mucho más estable, de mucha más capacidad, y quiere la reserva prolongar esa red hasta Fuencaliente, de manera que toda la franja entre El Paso y Fuencaliente va a quedar cubierta en esa cota con una red contra incendio, que a su vez el ayuntamiento también quiso o también solicitó a la reserva que sea una red contra incendio, pero al mismo tiempo sirva para poder llevar agua de abastecimiento a Fuencaliente ante posibles problemas que haya en el canal LP1 y el LP3. O sea, volvemos al tema de mallar y garantizar el sistema hidráulico insular. Alberto, realmente una de las obras fundamentales que se ha hecho en la zona norte de la isla, como tú bien conoces, en Punta Gorda, Tijarafe, pues ha sido esa red contra incendios que se ha utilizado incluso para la agricultura y para sacar adelante los viñedos de esa zona, y bueno, pues también para cualquier tipo de emergencia que ocurra ahí. Pero yo quiero seguir haciendo hincapié en esa obra por detrás del cono volcánico. ¿Qué dificultades técnicas te encontraste tú? Porque, bueno, era una obra de emergencia,
yo creo que realmente había que estar todos los días buscando soluciones, ¿no? Sí, efectivamente, las obras en sí, y esa por su magnitud, su complejidad todavía más, eran obras que se planteamos la idea que luego hubo que desarrollar sobre la marcha. O sea, no era una idea, no es un proyecto técnico que ya tengas todo claro, que tengas... No, la idea es esta y ahora la desarrollamos a la vez que vamos caminando. Entonces, ahí la complejidad está ahí. Por ejemplo, en las cuevas, ¿qué había? En las cuevas hay un depósito de consumo industrial de agua y ya está. Y pasaba el eje de las duales de Mosilla, ya está, que ya es mucho. Y lo que hicimos fue montar una estación de bombeo. Esto que se dice así no es fácil, porque una estación de bombeo lleva una instalación eléctrica de media tensión, traer grupos de transformadores de electricidad, instalarlo, tramitar los permisos con Industria de Energía del Gobierno de Canarias. Es tiempo. Y quiero resaltar que esa obra empezó el 5 de octubre y en febrero empezó a funcionar. 17 kilómetros por la zona del cono volcánico con desniveles. Y suministro de agua, abastecimiento urbano y riego agrícola. Empezó a funcionar, no ha terminado, pero ya estamos en la fase de maquetado, ¿no? de lo que es el tuyo. Estuve el otro día por ahí por la subida del refugio y por ahí por los Castañeros. Estuvo bien pintado, bien montado, todo. Obviamente somos conscientes que esa actuación en concreto pasa por unas áreas de mucho interés ambiental y nosotros somos los primeros que queremos que se integre porque por ahí hay turismo, hay gente que va caminando y obviamente tienen que ser obras que queden integradas lo más posible en el ámbito donde se implantan, ¿no? Una cosa que es importante también es que es un agua de primera calidad, es un agua fósil, podemos decir, que vamos a llevar a la población y que vamos a llevar a los cultivos. Quizás no se tiene en cuenta ese valor, ¿no? Efectivamente, la calidad del agua pues es excelente, agua de galerías, en su mayor parte de la vertiente este de la isla, un agua de excelente calidad, claro que sí. Alberto, también no queremos dejar aparte dos obras pequeñitas pero de gran importancia para el abastecimiento urbano que también fueron por altura, ¿no? Sí, a ver, se han hecho dos actuaciones enfocadas al abastecimiento urbano, la red en altura, que digamos que es la que transporta el agua, pero luego hasta Cuatro Caminos y hasta los depósitos de Fátima, pero luego había que atender también a todo el ámbito litoral. Exacto. Del Remo hasta la Bombilla. Eso es un ámbito muy potente de cuanto a vista de población porque, bueno, estimamos que la población que se vio afectada fue en torno a 5.000 personas, teniendo en cuenta parte residente y aparte estacional turística, porque Puerto Nao es el principal centro turístico de la isla, ¿no? Entonces, hay una actuación que partiendo de la red de altura es una prolongación que llevaba agua hasta un depósito que era de Ollanos Aridane, que estaba fuera de servicio, que se ha rehabilitado y va a ser el depósito de cabecera de toda la franja costera. Un depósito de 5.000 metros cúbicos de capacidad que a través de una red de 2 kilómetros de longitud se ha permitido dotar de agua y de ahí ya utilizar la red de distribución existente, ¿vale? Entonces ya tenemos agua en todo el ámbito litoral de los Llanos Aridane y también la zona de la Bombilla que pertenece a Tazacorte. Esta actuación ha sido también bastante importante o muy importante para garantizar el suministro de agua potable a toda esa franja costera. Amigos, y lo más importante de todo, se ha utilizado la gravedad para reducir los costes de elevación, ¿no? Obviamente siempre que ha sido posible se ha utilizado. La elevación, por ejemplo, de las cuevas de las ollas son elevaciones porque no había en ese momento otras alternativas, pero las obras siempre también es otro de los factores que se ha tenido en cuenta, siempre que ha sido posible minimizar la gravedad, el consumo energético. De hecho, hemos utilizado en el bombeo de las cuevas, hemos conectado a la aspiración de las bombas la presión que viene de Aduares para minimizar la necesidad de elevación. O sea, hemos hecho lo que hemos podido para minimizar los consumos energéticos en el marco de nuestras obras. Alberto, también esa segunda obra que habíamos hablado es la que lleva el agua de abasto público a Tazacorte, ¿no? Efectivamente, esa fue una actuación que también ha permitido, una vez que el Servicio de Infraestructura del Cabildo consiguió reabrir las vías del Camino de San Isidro y posteriormente la Consejería de Agricultura promovió la ejecución de una actuación para dar riego a toda esa zona de cultivo que quedó aislada, pues conjuntamente, que también hay que comentar que fue una labor de coordinación entre las dos administraciones, ¿no? Entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, el Consejo desarrolló otra actuación que era el abastecimiento de todas esas viviendas que estaban en ese ámbito. Entonces, estamos hablando de otra obra de otros 3 kilómetros de longitud de tubería de fundición, en este caso de menor diámetro, de 100 milímetros, que también ha servido, que ya estamos ultimando en esta semana, prácticamente en los próximos días podrá entrar en servicio y va a permitir también a todas esas casas y viviendas que hay en esa franja del litoral de Tazacorte, pues volver a tener el servicio de abastecimiento de agua potable. Alberto, tú perdona lo que te voy a preguntar,
Pero yo, viendo cómo se acometió la obra, la velocidad con que se intentó acometer, intentando cumplir las normativas, la seguridad, las dificultades técnicas que aparecían, tú tendrías que trabajar hasta por la noche. Yo creo que todos los que hemos estado implicados en la ejecución y desarrollo de la obra hemos pasado unos meses muy malos, que por suerte creo que ya con la puesta en servicio y demás vamos todos, sobre todo también ver que el fruto de lo que se ha trabajado, que hemos trabajado entre todos, se ha sembrado y se está cosechando, por así decirlo, es muy gratificante, pero el esfuerzo ha sido brutal, ha sido pues comunicaciones 24 horas con contratistas, con proveedores, con compañeros del consejo. Ha sido una labor ingente y grande por parte de todos que hemos trabajado. Vamos a hablar de la obra en La Fajana. La Fajana, que también es un hito importante, sobre todo porque se pasó por La Fajana. ¿Cómo se ideó el trazado y por qué se hizo de esa manera? Bien, la obra de La Fajana ya es una de las 6 actuaciones de emergencia, ¿no? Contando el Centro de Producción de Caudales. Es la última que se empezó a ejecutar. Es una obra que ya se ejecutó una vez que el volcán finalizó la erupción y que se testeó que ya era factible caminar sobre las coladas, ¿vale? Ya, de hecho, antes de empezar esa obra, empezó la carretera Laguna Noria, que también nos sirvió de experiencia para ver cómo se trabaja sobre las coladas, ¿no? Pero esa actuación, ¿cómo se concibió? Pues bien, tenemos agua en el norte y demanda en el sur. Teníamos parte de esa demanda suministrada con la elevación de bombeo de altura y con la desaladora, pero éramos conscientes de que eran actuaciones ambas iniciadas durante la erupción que eran transitorias en cuanto al régimen de funcionamiento estable. Me explico. La desaladora sabemos que se han puesto de manera provisional hasta que hubiese una solución que permitiese desmantelarla. Y la elevación de caudales en altura, hemos dicho que todavía a día de hoy es esencial y está funcionando para atender a esa demanda, pero esa actuación, cuando se encontrasen las conexiones normales y ordinarias que había antes entre el norte y el sur, quedará como una actuación de reserva para potenciar también lo que hemos hablado antes de la reserva de biosfera y demás, ¿no? Pero no va a ser una actuación que luego, mejor el día de mañana, esté funcionando 100% o a máximo caudal. Luego habrá que ver, como también comentabas antes, a lo mejor esa adaptación va a permitir desarrollar zonas de cultivo de altura de viñedo y demás, o sea que genera potencial. Pero bueno, volviendo a la actuación de La Fajana, ¿cómo se concibió? Teníamos que buscar una solución definitiva que permitiese el suministro de agua para riego para todas las franjas de la olla de remo y para, obviamente, la zona medianía, hasta que se puedan hacer otras, como es la reposición del LP2, que luego podemos comentar por encima. Pero claro, era lógico porque las desaladoras no pueden estar en todo el tiempo. Las desaladoras no pueden estar ahí por varios motivos. Una por su elevado consumo y coste energético, y otra porque están puestas o están implantadas en un ámbito turístico que no tiene previsto ese uso. Entonces puede que haya incompatibilidades entre el turismo y la población residente también, por supuesto, con un uso industrial como es la desaladora, ¿no? Pero hasta la fecha no había otra solución. La solución que proponemos, o una de las últimas definitivas, es reponer los ejes entre el norte y el sur y por gravedad. Ahora sí que volvemos a la gravedad. ¿Por qué ese trazado? ¿Por qué el trazado por La Fajana? Que pues puede haber personas que ¿por qué por La Fajana? ¿Por qué no por otro lado? Por La Fajana porque estamos intentando reproducir el régimen de funcionamiento que había en las condiciones que existían antes. Antes del volcán, la red de las ollas de remo bajaba el acantilado por los guirres y iba hacia las ollas del remo. Exactamente, sí. ¿Y por qué hay que reproducir ese trazado? Pues para evitar precisamente en el régimen ya definitivo para siempre de esa obra emplear bombeo. Hay que tener en cuenta que la red de la olla de remo tiene una infraestructura muy importante que no se ha visto dañada, tiene un depósito de cabecera, que es la carga de presión del sistema, tiene una parte de conducción y tiene una estación de filtrado. Todos esos son puntos, son cotas que te marcan el funcionamiento de la red. Sí, por allí por la zona de San Isidro tiene una estación de filtrado, claro. Y eso al final pues te hace, en la bajada esa hasta las ollas, te hace de sifón que te... Efectivamente, si otro trazado, como se ha escuchado, ¿por qué no van por la carretera que está haciendo el Ministerio o por la carretera de arriba? Porque la red está diseñada para un funcionamiento, tiene una demanda, el sistema de riego de las ollas está dimensionado para un caudal y para un régimen de funcionamiento. Entonces lo que estamos haciendo es ir por el trazado lo más parecido posible al primigenio y con el objeto totalmente de evitar ese consumo energético. Esa es la razón de ser del trazado de esa estación. Alberto, yo sé que esto está fuera de tu ámbito, pero cuando se denuncia por parte de Costas la actuación de ese tubo que va a llevar el agua por parte de La Fajana, ¿es entendible por tu parte?
Hombre, yo pienso que lo que ahora mismo y durante la erupción y ahora en la fase de reconstrucción y demás, creo que todos tenemos que estar aunados, ¿no? Y buscar la forma de que todo encaje, y obviamente dentro de la legalidad. Nosotros entendemos que no estamos haciendo nada que se salga de la legalidad, estamos convencidos con nuestro departamento jurídico y demás que estamos dentro del amparo del régimen que establece la ley de costas y su reglamento, y lo que estamos desarrollando obviamente es esa actuación que ya se solicitó, se ha redactado el documento técnico para solicitar la autorización la concesión de ocupación del dominio público por parte del Ministerio, y también de la zona de servidumbre de protección que es competencia del Gobierno autónomo. Todos esos trámites se han hecho, lo hicimos también de manera muy veloz porque hemos trabajado así, con la mayor agilidad. Iniciamos la obra porque entendemos que todo el tiempo que suponía demorarse en el inicio de la ejecución iba a trasladarse a la finalización, y la demanda está ahí. Entonces en esa parte empezamos la obra por decreto de emergencia, y a la par hemos ido caminando, hemos hecho también informes de reconocimiento o evaluación ambiental de ese ámbito para que también se lo hemos remitido al Ministerio, a la Dirección General de Costa, para potenciar que la actuación no genera un impacto sobre un ecosistema que todavía no está ni creado, ¿no? No hay especies todavía creadas, lo que hay un patrimonio que pueda ser geológico, pero no hay... Y posteriormente se va a soterrar o se va a adecuar para que no exista ningún impacto medioambiental, ¿no? Volvemos a la premisa de que las obras deben integrarse en su espacio. Entonces, ahora mismo la obra ha habido que acometer un acceso para la propia ejecución de la obra, y la canalización se está depositando o instalando en una zanja y sobre dados de hormigón. ¿Qué pasa? Las coladas tienen muchas temperaturas, entonces la tubería no puede estar en contacto con lo que es el terreno. Por eso el sistema constructivo son una serie de dados de hormigón sobre los que va apoyado la tubería. Tan pronto como sea factible, porque la temperatura así lo permita, soterrar esa zanja, se soterrará, y el acceso provisional, si hay que estrecharlo, si hay que mimetizarlo, si hay que hacer lo que conjuntamente con Costa y las directrices que puedan venir de la parte medioambiental, se hará. Eso no tenemos duda de que nosotros no vamos a ponernos en restaurar y en hacer lo que haya que hacer para que quede de la mejor manera posible. Al final eso también es un ámbito que tiene un potencial turístico, quiero decir, paisajístico y demás, que tenemos que proteger y cuidar, y nosotros somos los primeros que nos imponemos esa labor, ¿no?